En las brumosas montañas de Veracruz, durante el verano de 1988, una unidad militar secreta fue enviada a la casa de algo que no aparecía en ningún manual. Su verdadera misión no era la victoria, sino el encubrimiento, borrar toda evidencia y reescribir la masacre como un accidente de entrenamiento. El gobierno decidió que la verdad debía ser enterrada junto a los cuerpos de sus soldados. El aire denso se aferra al uniforme con un frío antinatural, cargado de olor a pólvora y a un depredador que rocía tierra antigua y derrama sangre. El informe oficial hablaba de un operativo caído, pero a su regreso nunca olvidaron lo que vino a correr entre los árboles. Eran hombres perdidos entre lobos. El frío de la Sierra de Perote cala los huesos con una humedad ancestral, una que Santiago Vargas, a sus 78 años, sentía no como el clima, sino como un recuerdo persistente. Su cabaña, más un refugio de piedra y madera oscura que un hogar, era su sentencia autoimpuesta, un punto final deliberado en el mapa de una vida que había intentado borrar. Las mañanas comenzaban antes del amanecer, con un ritual de disciplina que el tiempo no había logrado erosionar. El café amargo y espeso, su mirada recorriendo la arboleda que rodeaba su pequeño claro, la revisión de cerraduras inútiles para detener a los hombres. Su cuerpo, encorvado por el peso de casi 8 décadas, se movía con la precisión de un soldado. Cada gesto, un eco del entrenamiento sepultado bajo capas de silencio y culpa. Sus ojos, sin embargo, permanecían como centinelas incansables, atormentados y peligrosamente alertas. Antes de continuar, suscríbete y cuéntanos desde qué parte de México o del mundo estás viendo esto. El aislamiento de Santiago no fue una elección de paz, sino una estrategia de contención. El interior de su vivienda era espartano, funcional, cada objeto con un propósito y un lugar fijo, como en un cuartel olvidado. Una sola cama estrecha, una mesa de madera desgastada donde limpiaba metódicamente sus pocas herramientas, una silla frente a la ventana que enmarcaba el bosque como una pintura amenazante. No había fotografías, ni cartas, ni rastro alguno de una familia o un pasado que celebrar. Solo había orden, un sistema rígido para mantener a los fantasmas en formación, para evitar que el caos que bullía bajo su piel se desbordara y lo ahogara. No vivía allí. Estaba en guardia, protegiendo al mundo de sus propios recuerdos y asimismo de la verdad que cargaba como una enfermedad crónica. La niebla era una constante en las alturas de la Sierra Madre Oriental, un velo gris y húmedo que se alzaba de las quebradas al amanecer y al atardecer, engullendo el paisaje. Para Santiago, la niebla no era solo un fenómeno meteorológico, era cómplice. La recordaba como un sudario que amortiguaba los gritos, ocultaba el movimiento en las sombras y se aferraba a su uniforme con un toque gélido, casi personal. En su juventud, esa misma niebla había sido el campo de batalla, un traicionero laberinto verde, donde la visibilidad era un lujo, y cada sonido se distorsionaba, se amplificaba, se transformaba en una amenaza. Ahora, en su vejez, le servía de recordatorio diario de lo que acechaba más allá de la vista, del poder de la naturaleza para ocultar sus secretos más terribles. Su rutina era su armadura contra el tiempo y la memoria. Tras la inspección matutina, cortaba leña con una precisión que desmentía su edad, el hacha cayendo siempre al ritmo, un metrónomo contra el silencio opresivo del bosque. No cazaba, aunque sabía hacerlo. La idea de perseguir a cualquier criatura en aquellos bosques era una profanación, una violación de un pacto no escrito que había hecho con su propio miedo. Cuidaba un pequeño huerto. Sus manos callosas, que antaño habían sostenido un rifle de asalto con empuñadura letal, ahora se hundían en la tierra fría para arrancar patatas y cebollas. Era un trabajo honesto y físico, una penitencia diaria que agotaba su cuerpo y a veces por breves instantes lograba silenciar las voces en su cabeza. El olfato era su sentido más traicionero, un portal directo al infierno que había sobrevivido.
El aroma a pino húmedo y tierra en descomposición era la fragancia constante de su vida actual. Pero de vez en cuando, una ráfaga de viento traía consigo un fantasma olfativo, un olor almizclado, denso y depredador, mezclado con el hedor metálico de sangre vieja. En esos momentos, Santiago se detenía, con el cuerpo tenso, la nariz contra el viento, intentando discernir si era real o solo otro eco del TPT que los médicos del ejército nunca habían podido identificar. Sabía que no era un animal común, era el olor de la anomalía, el olor de la especie que no debería existir y que lo había perseguido desde 1988, una huella en la atmósfera misma. Una vez a la semana, descendía al pueblo de Perote, un viaje a pie, con pasos lentos pero firmes. Era una figura familiar pero incomprendida. El viejo de la montaña, murmuraban. Un ermitaño, quizá un veterano de alguna guerra olvidada. Compraba provisiones, pagaba en efectivo, intercambiaba monosílabos con el tendero, con la mirada en constante movimiento, analizando rostros, posturas, el comportamiento de la gente. No buscaba amistad, sino señales. Señales de miedo, historias susurradas sobre ganado desaparecido o familiares que se habían adentrado en el bosque y nunca habían regresado. Durante décadas no escuchó nada más que el folclore habitual. El silencio de la comunidad era casi tan profundo como el suyo. En una pequeña caja de madera, debajo de su cama, yacían los únicos vestigios tangibles de su pasado en el grupo de contención de fauna anomalía. No había medallas ni documentos oficiales, pues la unidad nunca existió formalmente. Solo había una brújula militar con un profundo arañazo en el cristal, un mapa topográfico amarillento y manchado de las montañas, con ciertas zonas marcadas en rojo, y un único cartucho deformado del calibre .50. Nunca abrió la caja, pero sintió su peso, su presencia. Eran los artefactos de su juramento, la prueba física de una verdad tan monstruosa que el gobierno decidió sepultarla bajo el peso de informes falsificados y vidas sacrificadas. Estos objetos no eran recuerdos, eran una acusación. El sonido, o la ausencia de él, gobernaba sus noches. El viento aullaba entre los altos árboles, creando melodías que podían confundirse con lamentos. Pero Santiago había aprendido a distinguir los sonidos de la naturaleza de 1200, los sonidos de la anomalía. Escuchaba más allá del viento, oía el chasquido de una ramita demasiado pesada para un coyote, el repentino silencio de los grillos, el momento en que todo el bosque parecía contener la respiración, esperando. A veces, al borde de la audibilidad, creía oír un aullido largo y resonante, diferente de cualquier lobo conocido, un sonido que no hablaba de hambre, sino de inteligencia y soberanía territorial. Era el sonido del dominio del lobo, y cada vez que lo oía, real o imaginario, un sudor frío le corría por la espalda. El paisaje mental de Santiago era un campo minado, una imagen aparentemente inocua. El rojo de las orquídeas silvestres contra el verde del musgo podía transportarlo instantáneamente a la imagen de sangre salpicada en las hojas de helecho. El sonido de algo siendo arrastrado por el bosque le hizo revivir el momento en que uno de sus hombres, el cabo Ramírez, fue arrancado de la patrulla y llevado a la oscuridad brumosa, dejando atrás solo su mochila rota y un grito que se apagó bruscamente. Se había convertido en un maestro en reprimir estos flashbacks, en construir muros mentales, en concentrarse en el presente táctil, el peso del hacha, la aspereza de la piedra, el calor del fuego. Pero los muros se agrietaban por la edad y la fatiga. Cargaba con el peso de lo que había hecho en nombre de la seguridad nacional. La misión del GCFA no era heroica, era una labor de exterminio y encubrimiento. Eran los sepultureros del Estado, enviados a limpiar el desastre que la naturaleza había creado y que la política se negaba a reconocer. Recordaba el rostro del oficial de inteligencia que les dio la orden, un hombre de traje en una oficina estéril de la Ciudad de México, hablando de agentes biológicos hostiles,
y la necesidad de absoluta discreción. Se usó la palabra sacrificio. Santiago no comprendió su verdadero significado hasta que vio el primer pueblo borrado del mapa, San Juan de la Sombra, y comprendió que el sacrificio no era suyo, sino de civiles inocentes, dejados como barrera. El bosque que veía desde su ventana no era un lugar de serena belleza, sino el límite de una nación extranjera y soberana. Conocía sus leyes no escritas, sus fronteras invisibles. Sabía que a pocos kilómetros de su cabaña, el mundo tal como lo conocían los humanos terminaba, y comenzaba un territorio gobernado por una forma de vida con una adaptación superior, un superdepredador que veía a los humanos como poco más que presas ruidosas e invasoras. Su exilio allí no era una huida, sino una vigilancia. Era un centinela solitario en una guerra fría y no declarada, vigilando al enemigo, percibiendo su presencia en la humedad del aire y la densa quietud que precedía a la caza. Así, los días se convirtieron en años, y los años en décadas de un silencio tan denso y gris como la niebla misma. Santiago Vargas no vivía, esperaba el olvido, la paz de la muerte, o quizás, en secreto, una señal de que su penitencia había terminado. Era un archivo viviente, un hombre cuya alma había sido reemplazada por un informe confidencial escrito con sangre y pólvora. El peso del conocimiento, de haber visto el rostro de lo que se escondía bajo el folclore, lo corroía por dentro, dejándole solo la cáscara de un anciano. El juramento de silencio que había hecho al gobierno ya no era una cuestión de honor, sino una cadena que lo ataba al pasado, y estaba terriblemente cansado de su peso. El detonante no fue un sonido en la noche, ni una sombra entre los árboles, sino la luz fría e impersonal de la pantalla de un pequeño cibercafé en el centro de Perote. Durante su visita semanal, Santiago vio la noticia en un sitio web local, compartida por alguien del pueblo. Jóvenes antropólogos desaparecidos en las montañas. Casi la ignoró. Solo otra tragedia trivial en un mundo lleno de ellas. Pero una fotografía de los estudiantes sonriendo, con la inconfundible silueta de la bóveda de Perote al fondo, lo hizo detenerse. Hizo clic en el enlace, sus dedos nudosos moviéndose con deliberada lentitud sobre el ratón. Leyó la descripción del campamento encontrado, las frases formales sobre el mal tiempo, la búsqueda en curso, y entonces vio las palabras que lo detuvieron. La frase estaba profundamente enterrada en el informe policial, una observación que para cualquier otro lector habría carecido de sentido. La tienda principal del campamento había sido encontrada rasgada, y los desgarros provenían de adentro hacia afuera. Santiago sintió que el aire abandonaba sus pulmones, una repentina y violenta compresión en el pecho, como si una mano invisible lo hubiera agarrado. El zumbido sordo de los ventiladores desapareció, reemplazado por un agudo zumbido en sus oídos, de adentro hacia afuera. No era un oso, no era un puma, era un intento de escape, el pánico de ser acorralado por algo que ya estaba dentro. Ese detalle era una firma, una escritura de horror que había aprendido a reconocer y borrar. De inmediato, la imagen en la pantalla se disolvió en un recuerdo de casi 40 años. Otra tienda, esta vez de lona verde oliva, en un claro fétido y brumoso. Tenía 38 años en ese momento, con el rostro tenso bajo la pintura de camuflaje, y contempló un desgarro idéntico. La lona se deshilachó, se arqueó hacia afuera, testimonio de la fuerza desesperada de un soldado que intentaba escapar. El olor de ese recuerdo era abrumador, el olor a pólvora fría, el olor a miedo en forma de sudor y orina, y debajo de todo, ese almizcle depredador y nauseabundo. Era la primera señal clara que encontraban, la primera prueba física de que no estaban cazando insurgentes ni narcotraficantes. Estaban cazando algo que desafiaba la lógica. Se levantó de golpe, su silla raspando ruidosamente el suelo de cemento, lo que provocó que el joven dueño del café lo mirara con extrañeza. Santiago
no se dio cuenta. Salió a la calle. El sol del mediodía parecía crudo e irreal. Los sonidos de la vida cotidiana, el motor de una motocicleta, el parloteo de los comerciantes, las risas de los niños, eran cacofónicos, una afrenta al silencio sepulcral que se había instalado en su mente. La culpa era un amargo sabor de boca. 3 jóvenes, él lo sabía. Durante todos estos años había sabido lo que el bosque albergaba y su silencio, su obediencia a una orden dada por hombres hacía tiempo muertos, permitió que la trampa se cerrara sobre nuevas víctimas. Era cómplice. El largo camino de regreso a su cabaña fue una marcha fúnebre a través de su memoria. La imagen de los estudiantes en las noticias, vibrantes y llenos de futuro, se superponía a los rostros descoloridos de sus propios hombres, chicos de 18 y 19 años, que lo habían seguido a ese infierno verde creyendo servir a su país. Recordaba sus nombres, sus acentos, las cartas que escribían a casa. Él era el sargento, el veterano, el responsable de ellos, y los había conducido al matadero. La responsabilidad de sus muertes era una herida que nunca sanaba, y ahora la sangre fresca de 3 desconocidos se derramaba sobre ella, reabriéndola con un dolor abrasador. Su aislamiento ya no era penitencia, era cobardía. Al llegar a casa, la seguridad de sus 4 paredes de piedra le resultaba sofocante. El orden y la rutina que lo habían mantenido cuerdo durante tantos años ahora parecían una farsa. El enemigo no estaba afuera, se había reactivado en su interior, desfilando por sus neuronas, recreando cada error, cada derrota. Con un movimiento de pura necesidad, se arrodilló con el crujido de sus rodillas resonando en el silencio y sacó la caja de madera de debajo de la cama. La tapa crujió al abrirse, liberando el olor a metal viejo y papel podrido. Sus manos, que habían estado firmes al cortar leña esa mañana, temblaron visiblemente al tocar los relicarios de su perdición. Extendió los objetos sobre la mesa de madera, la brújula agrietada, el cartucho deformado y el mapa. El mapa era lo más incriminatorio. Lo desdobló con un cuidado casi reverente. Los frágiles pliegues amenazaban con deshacerse. Su dedo, arrugado y manchado por el tiempo, trazó las curvas de nivel y los ríos hasta que encontró la zona rodeada con tinta roja descolorida. La sombra, la zona de exclusión. El reporte de noticias mencionaba que los estudiantes habían sido vistos por última vez cerca de un sendero que conducía a esa misma zona. No podía ser una coincidencia. El bosque no se movió. La amenaza no había cambiado de territorio. Simplemente había esperado pacientemente a una nueva presa desprevenida. El recuerdo de San Juan de la Sombra lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. No había señales de lucha. El pueblo entero, unas 30 almas, simplemente desapareció. Encontraron platos de comida a medio comer sobre las mesas, ropa doblada en cestas, una radio que aún emitía una emisora de cumbia. Era como si los habitantes hubieran sido arrancados de la existencia en un instante. La única señal de anormalidad era el silencio absoluto. Ningún perro ladrando, ningún gallina cacareando. Y ese olor omnipresente, una mezcla de hierba podrida y carnicería que se cernía sobre el lugar como un sudario invisible. Era un terror pasivo, evidencia de un poder tan abrumador que ni siquiera permitía resistencia. La investigación los llevó a adentrarse en el bosque, siguiendo un rastro que no era de huellas, sino de violencia. Ramas gruesas rotas a una altura imposible, surcos profundos en la tierra como si los cuerpos hubieran sido arrastrados con fuerza brutal, y entonces los primeros restos, fragmentos de hueso, retazos de tela, una sandalia de niño. La carnicería había sido sistemática, eficiente y total. No había sido obra de un solo animal, ni siquiera de un grupo de animales. Había una inteligencia táctica tras la erradicación, una coordinación que hablaba de una sociedad de cazadores, no de bestias descerebradas. Ese día, Santiago comprendió que el folclore local sobre los cambiapieles no era una leyenda, sino un manual de campo poco apreciado.
Y luego estaba el soldado Guzmán, el único superviviente de la primera patrulla de reconocimiento enviada a San Juan de la Sombra. Santiago lo vio en el hospital militar, un joven de 20 años reducido a un cascarón tembloroso. Guzmán estaba en un estado catatónico de shock, con la mirada fija en un punto de la pared que solo él podía ver. No respondía a preguntas, solo se mecía, murmurando fragmentos incoherentes. Ojos. En la oscuridad, muchos ojos. Y la frase que heló la sangre de Santiago y sus superiores: corrían como hombres, pero cazaban como demonios. Eran hombres que se perdían en lobos. Fue el primer y último testimonio presencial que obtuvo el ejército. El testimonio de Guzmán, aunque oficialmente descartado como delirante, fue lo que desencadenó el protocolo secreto. Fue el nacimiento extraoficial del grupo de contención de fauna anómala. Santiago recordaba la reunión clandestina en una base aérea, lejos de cualquier comando regular. El oficial de inteligencia no les mostró fotografías, solo datos, patrones de desapariciones que se remontan a la década de 1970, análisis de huesos anómalos, todo clasificado como alto secreto. Su misión era clara: investigar, neutralizar y, sobre todo, borrar. Eran la negación plausible del Estado, una unidad en la sombra enviada para combatir una pesadilla que el gobierno sabía que era real, pero que nunca admitiría. De vuelta al presente, en su cabaña. El miedo de Santiago no se debía solo al recuerdo, sino a una terrible deducción. Si los ataques se reanudaban con el mismo patrón, significaba que su misión de contención había fracasado. Un fracaso rotundo. La pregunta que lo atormentaba era: ¿por qué? Habían sido meticulosos, cazando y matando a docenas de estas criaturas. ¿Habrían dejado algún superviviente, una hembra alfa? ¿Cachorros? La posibilidad de que la población de agentes biológicos lupinos de origen endémico no solo se hubiera recuperado, sino que se hubiera expandido durante 40 años de silencio, era un pensamiento tan monstruoso que casi lo paralizaba. La amenaza podría ser mayor y más audaz ahora. La paranoia empezó a filtrarse por las grietas de su disciplina. Cualquier sonido en el bosque se volvió sospechoso. El aullido lejano, que antes había descartado como viento, ahora parecía una comunicación deliberada. El aroma almizclado que había creído un fantasma olfativo, ahora se sentía fresco, real, una presencia cercana. Se encontró observando la línea de árboles con más frecuencia, no por rutina, sino por un miedo genuino y primario. La línea entre su TEPT y la realidad se estaba difuminando, y ya no sabía si estaba reviviendo el pasado o si de hecho el pasado venía a cazarlo en su último refugio. El conflicto interno lo desgarraba. Una parte de él, el anciano cansado, le gritaba que cerrara la puerta con llave, quemara el mapa y esperara la muerte en su ignorancia autoimpuesta. Era el instinto de supervivencia, el deseo de no volver a experimentar ese terror. Pero la otra parte, el sargento Vargas, el hombre que llevaba en la conciencia los nombres de sus soldados caídos, exigía acción. Era un deber que trascendía órdenes o gobiernos. Era una deuda con los muertos y una responsabilidad con los vivos. Su silencio tuvo un precio, y lo veía ahora, en los rostros sonrientes de aquellos 3 estudiantes. Un dolor agudo y fantasmal surgió en su hombro derecho, en el mismo lugar donde años atrás una de esas criaturas lo había arañado con sus garras, desgarrando su chaleco y su carne de un solo golpe violento. Se llevó la mano al lugar, con la piel intacta bajo la camisa, pero el recuerdo del dolor era tan real que jadeó. No era solo el recuerdo del dolor físico, sino del terror de ser sometido, de la increíble fuerza de la criatura, de la visión de sus ojos, que no eran los de un animal, sino los de una inteligencia fría y alienígena. Era el recuerdo de estar atrapado, y ese recuerdo era el más poderoso de todos. La decisión se consolidó no como un acto de valentía,
sino como una rendición ante la inevitabilidad. Estaba cansado, cansado de luchar contra los recuerdos, cansado de cargar con el peso del secreto, cansado de esconderse. La única absolución posible no residía en el olvido, sino en la confesión. Ya no podía ser el guardián silencioso de esa terrible verdad. Tenía que convertirse en su mensajero. Tenía que advertir a alguien, a cualquiera que lo escuchara, que el cuento de hadas sobre el cambiapieles era real y que el lobo estaba, una vez más, a las puertas de la humanidad, hambriento. Su reclusión había terminado. Estaba sentado a la mesa, con el mapa de las montañas de Veracruz extendido ante él como un campo de batalla. Su rostro, iluminado por la tenue luz de la tarde que entraba por la ventana, era una máscara de severa determinación. El viejo ermitaño se había ido y en su lugar estaba de nuevo el sargento Santiago Vargas, del 1100, Grupo de Contención de Fauna Silvestre Anomalía. Ya no tenía escuadrón, ni armas, ni el apoyo de su gobierno. Solo le quedaban sus recuerdos, su culpa y una historia que debía contarse. La cacería había comenzado de nuevo, pero esta vez la munición sería la verdad. Con manos temblorosas, Santiago inserta una cinta de casete virgen en una grabadora vieja, un aparato que no ha usado en décadas. El clic del botón de grabación suena como un disparo en el silencio de su cabaña. Se aclara la garganta con la garganta seca y comienza a hablar. Su voz, al principio, es un susurro ronco, el sonido de un hombre que rompe un juramento de 40 años. No le habla a una persona en específico, sino a la historia misma, al éter, a cualquier alma que algún día pueda encontrar esa cinta. Es una confesión, un informe de campo final, la apertura de una tumba que él mismo ayudó a sellar. Cada palabra es pesada, arrancada de un lugar profundo y oscuro, y con cada frase, la niebla de 1988 comienza a espesarse de nuevo a su alrededor. Su memoria lo transporta a una sala de reuniones sin ventanas y con aire acondicionado en algún lugar subterráneo de la Ciudad de México. Él y otros 11 soldados de élite, todos con historiales impecables y una probada capacidad para seguir órdenes sin rechistar. Un hombre de traje, cuyo rostro Santiago lucha por olvidar, proyectaba diapositivas en una pantalla. Eran diagramas anatómicos extraños, mapas de desapariciones y el término frío y burocrático, agentes biológicos lupinos de origen endémico, abloes. El oficial hablaba de seguridad nacional, de pánico masivo, de la necesidad de una solución quirúrgica y silenciosa. Su misión no era una batalla, era contención de la fauna silvestre, una limpieza. El lenguaje era tan estéril, tan deliberadamente divorciado del horror que representaban las palabras. La inserción fue en helicóptero al amanecer. Los rotores cortaban el aire denso y húmedo mientras descendían hacia un mar infinito de nubes que cubría la Sierra Madre Oriental. A bordo, el silencio era tenso. Eran los mejores, veteranos de campañas antidrogas y contrainsurgentes. Pero esto era diferente. Lo desconocido los agobiaba. Mientras el helicóptero sobrevolaba un pequeño claro y descendían por la cuerda, la niebla los envolvió al instante. El sonido del helicóptero se desvaneció, dejándolos en un mundo apagado de verde y gris. Lo primero que notó Santiago fue la quietud sobrenatural. Ni pájaros, ni insectos. Era como si el bosque mismo contuviera la respiración, consciente de su presencia y de lo que les aguardaba. Las primeras 24 horas fueron una lección de guerra psicológica. Establecieron un perímetro alrededor del abandonado San Juan de la Sombra, y la visión del pueblo fantasma era más inquietante que cualquier campo de batalla. Juguetes de niños abandonados en medio del camino de tierra, puertas abiertas crujían con la brisa, un leve olor a comida podrida. Era un lugar donde la vida simplemente se detenía. Los soldados, entrenados para reaccionar ante el peligro visible, estaban indefensos ante este terror invisible.
La tensión crecía con cada hora que pasaba, con cada sombra que se movía en la periferia de su visión, con cada ráfaga de viento que parecía susurrar advertencias que no podían entender. Eran cazadores, pero aquí, sin lugar a dudas, se sentían presas. La primera evidencia concreta llegó al segundo día. El cabo Martínez, rastreador de la unidad, los llamó en voz baja por la radio. Había encontrado huellas en el lodo cerca de un arroyo. No eran de osos ni de ningún otro animal catalogado. Eran enormes, vagamente humanoides, pero con la clara marca de 3 garras largas y gruesas en la punta. Lo más inquietante era que el patrón indicaba locomoción bípeda, la zancada larga y potente de algo que corría sobre 2 patas. El biólogo del equipo, un hombre tranquilo llamado Dr. Peña, se agachó para examinar las huellas. Con el rostro pálido, murmuró algo sobre la imposible convergencia evolutiva, sobre un superdepredador que no debería existir. En ese instante, el mito se hizo realidad. La primera noche en la zona de exclusión fue una experiencia auditiva de fuego. Al caer la noche, el bosque cobró vida con sonidos. Aullidos, pero no eran los aullidos solitarios de un lobo. Eran múltiples, complejos, con una cadencia que sugería comunicación, táctica. Los sonidos provenían de todas direcciones, haciendo eco y superponiéndose, imposibilitando determinar la ubicación o el número de las criaturas. Era una estrategia de asedio sónico, diseñada para quebrar la moral, para infundir el miedo primario de estar rodeados de depredadores invisibles. Santiago vio hombres curtidos en la batalla, hombres que se habían enfrentado a los cárteles sin pestañear, ahora empuñando sus rifles con los nudillos blancos, con los ojos abiertos escudriñando una oscuridad que parecía viva y hambrienta. El descubrimiento de los cuerpos de la patrulla de ese reconocimiento anterior confirmó sus peores temores. Los encontraron esparcidos por una ladera rocosa, o lo que quedaba de ellos. La escena era de una carnicería inimaginable. Los cuerpos habían sido desmembrados con una fuerza incomprensible. Los chalecos antibalas, hechos de kevlar y placas de cerámica, estaban destrozados como cartón. El equipo metálico estaba abollado y perforado con marcas de garras. Esto no era obra de un animal muriendo de hambre. Era una demostración de poder, una advertencia territorial. El impacto psicológico en la unidad fue devastador. Ver a compañeros soldados, hombres que vestían el mismo uniforme, reducidos a pedazos, destrozó la fachada de invencibilidad que todo soldado lleva consigo. Santiago reportó inmediatamente el descubrimiento al mando. La respuesta que llegó por la radio encriptada fue fría, desprovista de emoción. Recibido, sargento. Documente la escena. Recolecte muestras biológicas si es posible y neutralice los restos. Repito, neutralice. No queremos dejar nada sin encontrar. Mantengan absoluta confidencialidad de las comunicaciones. La orden era clara: quemar los cuerpos de sus propios camaradas, borrar la evidencia de sus horribles muertes. Fue el primer momento en que Santiago sintió el peso moral de la misión. No estaban allí para honrar a los muertos, sino para enterrar un secreto. Y el precio de ese secreto incluía la profanación de sus propios camaradas. El primer contacto visual fue breve, fantasmal e inolvidable. Mientras patrullaba en la densa niebla matutina, Santiago vio movimiento en el rabillo del ojo. Por una fracción de segundo, la niebla se disipó, revelando una silueta a unos 50 metros de distancia. Era enorme, de casi 3 metros de altura, y se movía en una postura semierguida con una velocidad y agilidad aterradoras, saltando sin esfuerzo sobre un tronco caído. Era más delgado que un oso, pero mucho más musculoso que un hombre. La figura fue fugaz, una mancha oscura contra el fondo gris, pero fue suficiente. La imagen se grabó a fuego en la retina de Santiago, la confirmación de que los hombres que corrían como bestias de Guzmán no eran un delirio. El primer ataque fue una lección magistral de tácticas de emboscada. La manada aprovechó el bosque y la niebla con una maestría inigualable.
No atacaron de frente. Crearon una distracción hacia la izquierda, atrayendo el fuego de la patrulla, mientras otras dos criaturas atacaban por la derecha y por detrás. Era un caos de ruido y furia, el rugido ensordecedor de los rifles M16, el destello de los disparos, iluminando brevemente la niebla, los gritos de dolor y sorpresa de los hombres y los gruñidos profundos y guturales de las criaturas. No eran animales descerebrados, eran cazadores coordinados que aislaban a sus presas, explotaban sus debilidades, atacaban con precisión letal y desaparecían en la niebla antes de que pudieran organizar una defensa efectiva. En medio del caos, Santiago se giró hacia el sonido de la carne desgarrada y disparó instintivamente. El destello de su rifle iluminó la escena por un milisegundo, suficiente para ver el horror en toda su magnitud. A menos de 5 metros, una de las criaturas se alzaba sobre el cabo Morales. Su hocico era alargado, pero la estructura del cráneo aún conservaba vagamente la de un homínido. Los ojos brillaban con una fría luminiscencia amarilla, llenos de una inteligencia maligna. Los dientes, al descubierto en un gruñido, eran como hileras de dagas. No era el rostro de un lobo ni el de un hombre, sino una fusión perfecta y aterradora de ambos, una obra maestra evolutiva diseñada para matar. La emboscada duró menos de 1 minuto, pero dejó tras de sí una devastación total. Perdieron a 2 hombres, el cabo Morales, cuya muerte Santiago presenció, y el soldado Ríos, quien simplemente fue arrastrado a la oscuridad mientras sus gritos se perdían en la niebla. Encontraron el cuerpo de Morales, con el pecho desgarrado y las costillas destrozadas. Las balas de 5,56 milímetros parecieron tener poco efecto, solo irritando a las criaturas. Era dolorosamente evidente que su equipo estándar era inadecuado. Estaban desarmados, superados en número y luchando en territorio enemigo. El miedo dio paso a una rabia impotente y a una sombría conclusión. Para sobrevivir, tendrían que volverse tan brutales como lo que cazaban. La naturaleza de la transformación se reveló grotescamente unos días después. Consiguieron herir gravemente a una de las criaturas con una granada de fragmentación. Mientras se retorcía en el suelo del bosque, algo increíble comenzó a suceder. Ante sus ojos horrorizados, presenciaron una violenta regresión. Los huesos crujieron y se reconfiguraron de forma audible. La masa muscular se contrajo, encogiéndose. El espeso pelaje pareció retroceder bajo la piel y la estructura facial lupina se desmoronó adoptando una forma más humana. Lo que yacía agonizando en el suelo ya no era la bestia de 3 metros de altura, sino una figura humanoide, desnuda y horriblemente deformada por la transformación y las heridas. La leyenda del cambiapieles era biológicamente, horriblemente real. La parte más oscura de la misión, el recuerdo que le roía el alma a Santiago, llegó con la orden de asegurar el perímetro de información. Encontraron a una pequeña familia de leñadores viviendo en una cabaña aislada, a kilómetros de cualquier pueblo. El padre, aterrorizado, le contó a Santiago que había visto demonios del Bindomesintras bosque cazando ciervos de noche. Habían visto demasiado. La orden por radio fue inequívoca. No se permiten testigos. Repito, sargento, no se permiten testigos. Santiago aún recuerda la estática en la radio y la posterior simulación de una fuga de gas y un incendio accidental. No apretó el gatillo, pero dio la orden. El silencio del gobierno se pagó con la sangre de inocentes. La guerra constante y la brutalidad de la misión comenzaron a erosionar la cohesión de la unidad. La paranoia se apoderó de ellos como una enfermedad. Los hombres comenzaron a discutir, acusándose mutuamente de descuido. El sueño era escaso, plagado de pesadillas. Algunos comenzaron a mostrar los mismos síntomas que Guzmán, la mirada distante, los murmullos. La línea entre el deber y el salvajismo se volvió peligrosamente delgada. Estaban cazando monstruos, pero el proceso los estaba transformando en algo que apenas reconocían. Santiago tuvo que mantener la disciplina con mano de hierro, pero vio en los
ojos de sus hombres, que cada uno se perdía un poco más cada día en ese infierno verde. Tras semanas de pérdidas y batallas desesperadas, finalmente descubrieron el nido. Oculta tras una cascada, se encontraba la entrada a un vasto sistema de cuevas. El olor que emanaba de su interior era insoportable, una mezcla de humedad, excrementos y muerte ancestral. Armados con lanzallamas y explosivos, entraron. Lo que encontraron fue la prueba de que los Abloe no eran solo cazadores, sino una colonia establecida. Había zonas que parecían ser para dormir, otras para criar a sus crías, y una cámara principal donde se apilaban huesos de animales y humanos como leña. La magnitud de la infestación era mucho mayor de lo que el gobierno había previsto. Dentro de la cueva, entre los escombros y la tierra, encontraron evidencia de que el secreto era mucho más antiguo. Hallaron herramientas mineras oxidadas y equipo geológico de la década de 1970, algunos con el logotipo de Pemex. Y junto a ellos, esqueletos humanos más antiguos, muchos con las mismas marcas de garras y dientes que habían visto en sus propios compañeros caídos. El gobierno no acababa de descubrir la amenaza. La conocía desde hacía años. El GCFA no fue la primera solución. Fue solo el último y desesperado intento por mantener a raya un infierno que el progreso mismo había descubierto y luego intentado olvidar. Con esta nueva comprensión, sus tácticas cambiaron. La caza se convirtió en una campaña de exterminio frío y calculado. Dejaron de perseguir a las criaturas por el bosque y comenzaron a atraerlas a zonas de aniquilación. Usaron explosivos para sellar las salidas secundarias de las cuevas, canalizando a los Abloe hacia emboscadas. El fuego se convirtió en su arma principal. Los lanzallamas rugieron en la oscuridad de las cuevas, convirtiendo el nido en un crematorio. El olor a piel y carne quemadas se mezcló con el hedor de la muerte, creando una nueva fragancia para las pesadillas de Santiago. La lucha perdió todo rastro de batalla y se convirtió en un exterminio industrial. En uno de los rincones más profundos del nido, lejos de la carnicería principal, Santiago encontró algo que lo atormenta hasta el día de hoy. En una pequeña alcoba, junto a los restos de un joven Abloe, yacía un objeto parecido a una muñeca rudimentaria, hecha de ramitas, musgo y un trozo de tela de colores, quizá tomado de una de las víctimas de San Juan de la Sombra. El descubrimiento fue profundamente perturbador. Sugería no solo inteligencia, sino capacidad de sentir, de duelo o alguna forma de cultura primitiva. Matar a un monstruo es una cosa, pero exterminar una especie que quizá tenía sus propias formas de afecto y rituales, eso rozaba el genocidio. Finalmente, tras casi 2 meses de combate ininterrumpido, los ataques cesaron. Los aullidos nocturnos se acallaron. El mando declaró la misión un éxito, con la principal amenaza contenida. Pero el trabajo no había terminado. La fase final fue la más importante, el encubrimiento total. Pasaron una semana quemando los cuerpos de las criaturas, los restos humanos, e incluso el pueblo abandonado de San Juan de la Sombra fue incendiado, justificado como un incendio forestal. Sanificaron la historia, borrando todo rastro de la existencia de los Abloe y del propio GCFA. Se convirtieron en fantasmas, borrando la evidencia de otros fantasmas. El último interrogatorio tuvo lugar en otra habitación sin ventanas. Uno a uno, les recordaron sus juramentos. Firmaron acuerdos de confidencialidad de por vida, con amenazas veladas de traición y prisión si se les escapaba una sola palabra. Fueron condecorados, ascendidos y transferidos en secreto a unidades distantes, dispersos para asegurar que nunca pudieran reunirse y compartir sus historias. El mensaje era claro: lo que ocurrió en las montañas de Veracruz no ocurrió. Olvídenlo. Pero Santiago sabía la verdad. No habían ganado, simplemente habían podado un jardín de maldad, y sabía, con una terrible certeza, que las raíces permanecían, esperando pacientemente en la tierra oscura
para volver a brotar. ¿Disfrutas de esta historia? Dale like y suscríbete al canal. Seguimos con el video. La cinta deja de sonar y el silencio que sigue en la cabina es más denso que cualquier palabra que Santiago haya grabado. Confesó, pero sabe que no es suficiente. Las palabras de una cinta pueden desestimarse como los delirios de un anciano. La verdad no solo necesitaba ser dicha, necesitaba ser mostrada. Una oscura determinación se apodera de él. Necesita regresar a ese infierno brumoso, a la zona de exclusión, no por heroísmo, sino como un criminal que regresa a la escena del crimen. Necesita una prueba irrefutable, una imagen, un sonido, algo que el mundo no pueda negar. Y tal vez, en el fondo, necesitaba mirar al monstruo a los ojos una última vez para confirmar que él mismo no era el único fantasma. La primera batalla fue contra su propio cuerpo. A sus 78 años, cada movimiento era una negociación con el dolor. Mientras preparaba una mochila, no con equipo militar, sino con lo esencial para sobrevivir, sentía la protesta de cada articulación. Sus pulmones, más débiles, luchaban contra el aire frío de la altitud. Se miró en un espejo roto y vio a un extraño, un anciano de piel arrugada y ojos llorosos, un fantasma del sargento de 38 años que una vez comandó hombres en la guerra. La disciplina seguía presente, en la forma en que doblaba la manta, pero su cuerpo estaba débil. La ironía era cruel. Su mente finalmente estaba lista para la lucha, pero su cuerpo hacía tiempo que se había rendido. Sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba un portavoz, alguien del mundo moderno que pudiera traducir su testimonio a un lenguaje accesible. Una búsqueda minuciosa en su vieja computadora lo condujo a un nombre: Elena Moreno, una joven periodista de investigación que dirigía un popular podcast sobre misterios sin resolver. Recientemente había producido un episodio sobre los estudiantes desaparecidos y, a diferencia de los medios tradicionales, cuestionaba abiertamente la versión oficial del accidente. Había tenacidad en su voz, una negativa a aceptar respuestas fáciles. Era escéptica, inteligente y, sobre todo, ansiosa por encontrar una historia que importara. Ella era su única oportunidad. La llamada fue un acto de fe y desesperación. Santiago marcó el número que encontró en la página web del podcast, con la voz más ronca de lo que pretendía. «Me llamo Santiago Vargas», empezó sin rodeos. «Fui sargento del ejército mexicano. Sé lo que les pasó a esos estudiantes y sé lo que pasó en San Juan de la Sombra en 1988. Ofreció fragmentos, detalles nunca publicados, el horror característico. Para Elena, al otro lado de la línea, sonaba como docenas de otros informantes anónimos. Un teórico de la conspiración, tal vez un veterano con TEPT. Pero había algo en su sinceridad, en la especificidad de sus palabras, que le impidió colgar. Elena Moreno era escéptica de profesión. Había lidiado con historias de fantasmas, extraterrestres y todo tipo de conspiraciones gubernamentales. Sin embargo, la llamada de Santiago la perturbó. No sonaba histérico, ni buscando fama. Su voz era como la de un hombre recitando una esquela. La mención de San Juan de la Sombra, un pueblo que, según descubrió, había sido oficialmente reubicado debido a la inestabilidad geológica en los registros, fue lo que la atrapó. La versión oficial siempre le había parecido dudosa. Contra todo instinto de supervivencia, la curiosidad periodística triunfó. Aceptó reunirse con él, eligiendo un lugar público en un pueblo al pie de las montañas, territorio neutral. La reunión tuvo lugar en una cantina con poca luz, que olía a cerveza y polvo. Santiago parecía mayor y más frágil en persona, pero sus ojos ardían con una intensidad que desmentía su apariencia. No perdió tiempo en cumplidos. Colocó el viejo y manchado mapa sobre la mesa, entre ellos, y pulsó el botón de reproducción de su grabadora. Dejó que Elena escuchara solo 5 minutos de su confesión, la descripción de su primer encuentro con un Abloe. Su voz en la cinta, joven y llena de terror contenido, era escalofriante.
Elena sintió un escalofrío. Todavía no creía en monstruos, pero miró a los ojos del anciano que tenía delante y supo, sin la menor duda, que sí. Decidida a verificar, Elena recurrió a sus fuentes. Llamó a un contacto en la policía estatal, quien, al oír el nombre de San Juan de la Sombra, se enfrió repentinamente y le aconsejó que dejara a los muertos en paz. Intentó acceder a los registros militares de Santiago, pero su carrera pareció terminar abruptamente en 1987, antes de ser transferido a una unidad administrativa cuyos registros eran inaccesibles. El grupo de contención faunística anómala no existía. La falta de pruebas era, en cierto modo, la prueba más contundente. Era un encubrimiento perfecto, un agujero negro en la historia oficial, y Elena se sintió arrastrada hacia su órbita. El miedo se mezclaba con la emoción de la historia más importante de su vida. «No bastan las palabras», dijo Santiago en voz baja y firme. «Lo borraron todo. La única forma de comprobarlo es ir allí. El bosque no se puede escribir. Lo recuerda todo». Se ofreció a guiarla al lugar donde desaparecieron los estudiantes, al lugar que él llamaba su nido. Para Elena, la decisión era peligrosa y profesionalmente irresistible. Si estaba loco, sería una historia sobre traumas y secretos militares. Si tenía razón, sería la historia del siglo. Ella aceptó. Preparó su equipo, cámaras, micrófonos de alta sensibilidad, baterías de repuesto y un teléfono satelital. Iba a buscar una historia. No tenía ni idea de que la iban a cazar. Subir la montaña fue como un viaje a otro mundo. El asfalto dio paso a la tierra, y la tierra a un sendero fangoso por el que el coche de Elena apenas podía transitar. La niebla los envolvió, espesa y fría, y la visibilidad se redujo a unos pocos metros. Santiago permaneció sentado en silencio en el asiento del copiloto, pero sus ojos recorrieron el paisaje con una sombría familiaridad. «Allí», dijo de repente, señalando una curva del camino. «Perdimos al primer hombre allí, una emboscada». Habló de los acontecimientos como si hubieran sucedido ayer, y para él tal vez así fuera. Elena sintió el peso de la historia del lugar filtrarse en el coche, más frío que la propia niebla. La caminata comenzó donde terminaba el sendero, y allí la edad de Santiago se convirtió en un verdadero enemigo. Cada paso de la empinada cuesta era un esfuerzo. Tenía que detenerse cada pocos minutos, apoyado en un árbol, con el pecho agitado. La fuerza de voluntad que lo impulsaba era inmensa, pero su cuerpo era un ancla. Elena, más joven y en mejor forma, se encontró asumiendo el papel de cuidadora, cargando parte de su equipo, ofreciéndole agua, asegurándose de que no se cayera. El gran cazador de monstruos, el sargento de élite, ahora dependía de ella para simplemente poner un pie delante del otro. La dinámica entre ellos cambió. Él era el guía espiritual, pero ella era su fuerza física. Tras varias horas de agotadora caminata, encontraron la primera señal. Un ciervo, o lo que quedaba de él, yacía en medio de un pequeño claro, con el cuerpo mutilado de una forma que Elena jamás había visto. No eran las marcas de dientes de un coyote ni de un puma. El cadáver parecía destrozado por una fuerza explosiva. Las costillas estaban destrozadas y grandes trozos de carne habían sido arrancados. «No matan solo por hambre», murmuró Santiago, con el rostro convertido en una máscara de sombría comprensión. «Marcan su territorio con violencia». Elena, con manos temblorosas, encendió la cámara. El escepticismo se desvanecía rápidamente, reemplazado por un miedo visceral y gélido. Acamparon cerca de la zona donde las autoridades encontraron la tienda de los estudiantes. Santiago eligió el lugar con precisión militar, en un terreno ligeramente elevado, con buena visibilidad. Le pidió a Elena que lo ayudara a establecer un perímetro de seguridad con sedal y pequeñas campanillas metálicas atadas a ramas. Elena sintió que era una reacción exagerada, la paranoia de un veterano soldado, pero la visión del ciervo muerto la hizo obedecer sin rechistar. Al caer la noche y espesarse la niebla, el silencio del bosque se volvió denso, expectante.
Nunca había sentido un silencio tan amenazante. La noche trajo el coro del infierno. Comenzó como un sonido bajo y distante, pero pronto creció en volumen y complejidad. Eran los aullidos que Santiago había descrito, pero oírlos en persona era completamente diferente. No era un sonido animal, era una cacofonía de inteligencia salvaje. Había llamadas y respuestas, sonidos guturales de orden, gemidos agudos que parecían burlarse de ellos. Elena, acurrucada cerca de la pequeña fogata, grabó el audio con el micrófono direccional, con el rostro pálido a la luz de las llamas. De repente, una de las campanas del perímetro sonó una vez, un tintineo metálico claro en la noche. Luego, silencio. Algo estaba ahí fuera, observando, probando. A la mañana siguiente, el miedo se intensificó. Mientras revisaba el perímetro, Santiago encontró algo que no pertenecía al bosque ni a ellos. Una colilla de cigarrillo, aún relativamente fresca, cerca de un árbol a unos 30 metros del campamento. Alguien los observaba. La insinuación era aterradora. No solo se ocupaban de las criaturas, había un elemento humano. ¿Era el gobierno, una agencia clandestina que seguía vigilando la zona? El silencio que Santiago rompió tenía guardianes y habían sido alertados. Ahora, la amenaza provenía de dos frentes: el monstruo en la oscuridad y el fantasma que los seguía. A pesar del nuevo peligro, Santiago insistió en continuar. «Ya casi estamos», dijo con voz tensa. «Necesito ver el nido». Los guió por un terreno aún más difícil, usando su vieja brújula y recuerdos que deberían haber olvidado. Su debilidad física parecía haber sido reemplazada por pura fuerza de voluntad. Avanzaba con determinación, como en una última peregrinación hacia su lugar de condenación. Finalmente, llegaron a una pared rocosa cubierta de musgo, y el sonido del agua cayendo resonó entre los árboles. «La cascada», susurró Santiago. «La entrada está detrás». Bordearon las rocas y pasaron tras el velo de agua, esperando encontrar la oscura boca de una cueva. Pero lo que vieron les detuvo el corazón. La entrada de la cueva había desaparecido. En su lugar había un muro de hormigón. Era viejo, cubierto de musgo y limo, pero innegablemente artificial. Había sido un trabajo profesional, con varillas de refuerzo visibles en algunos puntos donde el hormigón se había agrietado. El gobierno no solo había contenido la amenaza, habían intentado enterrarlo vivo, sellando el nido con toneladas de hormigón, con la esperanza de que se pudriera y muriera en la oscuridad. El encubrimiento era más profundo de lo que Santiago jamás había imaginado. Mientras Elena filmaba el muro de hormigón, un sonido los paralizó. Un leve movimiento de rocas desde arriba. Lentamente, Santiago levantó la vista. En la cresta rocosa sobre la cascada, recortada contra el cielo gris, se alzaba una figura. Una Bloe, pero era diferente de los que Santiago recordaba. Este parecía más grande, más corpulento. Su pelaje era más oscuro, casi negro, y no había frenesí en su postura. Permanecía inmóvil, observándolos con lo que solo podría describirse como una inteligencia fría y calculadora. Sus ojos amarillos brillaban, y no gruñó ni amenazó, simplemente los juzgó. El horror se multiplicó cuando una segunda figura emergió del bosque para unirse a la primera. Eran una patrulla, pero su comportamiento era lo más aterrador. No atacaban, no actuaban como animales territoriales. Su postura era la de centinelas, la de dueños del lugar. Parecían estar observando a Santiago y Elena, evaluándolos. Las tatas, falta de agresión inmediata, era más aterradora que cualquier ataque. Ya no se trataba de un depredador cazando a su presa, era un poder soberano que vigilaba a los intrusos en su dominio. Las criaturas no solo habían sobrevivido, parecían haber evolucionado en sus tácticas y confianza. Santiago no corrió, se quedó quieto, con su viejo y frágil cuerpo, contemplando la monstruosidad que había definido su vida. Levantó la vista hacia los ojos amarillos del líder de la manada, en una confrontación silenciosa que duró una eternidad. No hubo armas ni gritos, fue un reconocimiento. El viejo cazador y el depredador evolucionado. Elena,
detrás de él, temblaba incontrolablemente, pero mantuvo la cámara firme, grabando la imposible prueba. El Abloe en la cresta inclinó ligeramente la cabeza y luego emitió un gruñido bajo, un sonido no de ira, sino de decreto, un sonido que decía: «Sabemos que estás aquí y te dejamos vivir». Con una agilidad fluida y fantasmal, las dos criaturas giraron y desaparecieron en la espesura del bosque, tan silenciosamente como habían aparecido. No huyeron, se retiraron. El mensaje era claro y devastador. Podrían haber matado a Santiago y Elena en cualquier momento, pero decidieron no hacerlo. Fue la máxima demostración de poder. No solo había fallado la contención, sino que los roles se habían invertido. La humanidad ya no era la cazadora. Eran, en el mejor de los casos, una molestia tolerada en los límites de un territorio que ya no les pertenecía. Camino de regreso fue una mezcla de terror y agotamiento. Santiago no dijo ni una palabra. Su rostro era una máscara de derrota absoluta. Elena lo ayudó a atravesar el bosque a trompicones, con la mente aturdida por lo que había presenciado y grabado. La evidencia que buscaban era mucho peor de lo que ninguno de ellos podría haber anticipado. No era una historia sobre un secreto gubernamental ni sobre una especie al borde de la extinción. Se trataba de una nueva jerarquía en el planeta. La batalla final de Santiago Vargas no había sido una pelea a balazos y garras. Había sido una audiencia y había recibido un indulto temporal del nuevo rey de ese bosque. De vuelta en su cabaña, el mundo exterior parece un sueño lejano y frágil. En la pequeña pantalla del portátil de Elena, Santiago observa el vídeo que ella grabó. La prueba está ahí, innegable y terrible. La silueta oscura en la cima de la roca, los brillantes ojos amarillos, la fría y soberana inteligencia. No hay triunfo en esta confirmación, solo el peso aplastante de la derrota. Reanuda su última grabación en el casete. Su voz ahora es la de un hombre que pronuncia su propio epitafio. La lucha física ha terminado para él. La batalla, ahora, gira enteramente en torno a la memoria, a asegurar que la verdad, por monstruosa que sea, no quede enterrada con él. Es el último veterano de una guerra que nadie sabe que se libró. La imagen de ese muro de hormigón tras la cascada los atormenta. El colmo de la arrogancia humana, creer que podían aprisionar una fuerza de la naturaleza con varillas y cemento. No sellaron una tumba, crearon una olla a presión. Durante décadas, las criaturas quedaron atrapadas, obligadas a adaptarse, a evolucionar bajo presión. Quizás los más débiles perecieron, dejando solo atrás a los más fuertes, inteligentes y resentidos. El gobierno, en su intento de encubrir un problema, puede haber forjado sin querer una versión superior del enemigo. La contención no fue solo un fracaso, fue un acto de cultivo, y la cosecha está comenzando ahora. Las criaturas que él y Elena vieron eran diferentes, desprendían una calma, una confianza de la que carecían las bestias frenéticas que cazó en 1988. Ahora comprende que su unidad, la GCFA, solo luchaba contra los soldados, los drones, la primera línea de una colonia. Lo que veían en las montañas, observándolos desde arriba, era la realeza, la casta de mando. Eran los estrategas, los alfas cuyo linaje había sobrevivido al fuego y al hormigón. La nueva generación, o quizás la guardia original, ya no estaba interesada en simples emboscadas. Estaban interesados en gobernar, y su presencia era una declaración de que el exilio había terminado. Mi guerra ha terminado. Esta es la verdad que Santiago acepta con una calma sombría. Mi cuerpo ya no puede luchar, y mi espíritu no tiene nada que defender. Mi misión, mi juramento, todo se convirtió en polvo ante esa revelación en la cascada. No era un soldado luchando por mi país, era un jardinero ignorante que intentaba podar un bosque primigenio. Ahora, mi único deber es pasar la antorcha, o quizás la maldición, a otros. Elena tiene su grabación, y quien quiera que esté escuchando esta cinta, ahora tiene mi testimonio. La lucha
ya no es mía. Ahora pertenece a cualquiera con el coraje de mirar hacia la oscuridad. La carga, por lo tanto, ahora es tuya, de Elena y de quienes escuchan. Cargué con este secreto durante 40 años y me vació. Me convirtió en un fantasma incluso antes de morir. Esta verdad es un veneno, no te equivoques. Corroerá tu sensación de seguridad. Manchará la belleza de la naturaleza con el color del miedo. Pero también es el único antídoto. Es el antídoto contra la cómoda mentira en la que vivimos. La mentira de que somos la cima de la creación. Mi tarea era guardar silencio. La tuya, si tienes el coraje, es romperla en 1000 pedazos, sin importar quién o qué venga a silenciarte. Durante la mayor parte de mi vida, creí que nuestro silencio era un sacrificio necesario para proteger a la humanidad del pánico. ¡Qué insensato fui! El silencio no protegía a nadie. Protegía a los monstruos. Les daba el mayor regalo que un enemigo podría desear. Tiempo. Tiempo para sanar, reproducirse, fortalecerse. Tiempo para observar y aprender. Nuestro secreto era su santuario. La oscuridad en la que prosperaban no era la del bosque, sino la de nuestro propio silencio impuesto. El mayor cómplice de la anomalía no era la niebla ni la noche, era la decisión de los funcionarios de que era mejor no saber. ¿Y qué harán ahora los guardianes del secreto? Aquellos que dejaron la colilla cerca de nuestro campamento. Ellos lo saben. Deben saber que el sello de hormigón no funcionó, que la amenaza está activa. Seguirán vigilando desde las sombras, silenciando a cualquiera que se acerque demasiado a la verdad, como hicieron con los estudiantes, o simplemente abandonarán la región, declarándola una pérdida, una zona de sacrificio permanente en el mapa de su nación. La burocracia del encubrimiento es, en muchos sentidos, una amenaza más insidiosa que las propias criaturas, pues se alimenta de la ignorancia y el miedo. No se dejen engañar, pensando que este es un problema confinado a las montañas de Veracruz. Ese nido era solo uno, una colonia. ¿Cuántos otros lugares como este existen en México, en las sierras de Oaxaca, en la selva lacandona y en el resto del mundo? En las profundidades del Amazonas, en los vastos bosques de Siberia. La arrogancia humana nos haría creer que hemos cartografiado y comprendido cada rincón de nuestro planeta. No es así. Solo hemos iluminado pequeñas islas de civilización en un vasto océano de naturaleza antigua e indiferente. Los Abloe son solo uno de los secretos que aún guarda la Tierra, una de las muchas especies que nos observan desde la oscuridad, esperando. Nuestra soberanía sobre este planeta es la mayor y más frágil de todas las ilusiones. Construimos nuestras ciudades, nuestras carreteras, nuestras presas, convencidos de haber domado la naturaleza. Pero no es así. Solo la irritamos. Somos inquilinos ruidosos y temporales en una casa que no nos pertenece. Los verdaderos dueños de la casa, los linajes que existieron mucho antes de que descendiéramos de los árboles, simplemente fueron pacientes. Nos permitieron nuestra breve y ruidosa temporada bajo el sol, pero la noche siempre regresa, y con ella las criaturas de la noche regresan para reclamar lo que les pertenece. No busco perdón, pues sé que no hay redención para mí. Mi vida ha estado marcada por un fracaso colosal. Mi escuadrón y yo no éramos héroes, éramos la personificación de la arrogancia. Fuimos enviados a imponer el orden humano a una fuerza que no lo reconoce. No estábamos conteniendo una plaga, intentábamos erradicar una parte integral del planeta. Nuestra misión estaba condenada al fracaso desde el principio. No perdimos la guerra. Simplemente se nos recordó que nunca fuimos un actor importante. Fuimos solo un obstáculo pasajero. Esta grabación es mi último acto. La historia de Elena es el siguiente capítulo. La responsabilidad ahora es colectiva. Ignorar esta advertencia, descartarla como la fantasía de un anciano traumatizado, es elegir voluntariamente la ceguera. Y esta ceguera será la sentencia de muerte para quienes se aventuren demasiado cerca de los confines de nuestro mundo conocido, los próximos estudiantes, los próximos leñadores, la próxima aldea. El silencio es complicidad.
Y el precio de la complicidad siempre se paga con la sangre de los inocentes. La verdad está aquí. Lo que hagas con ella es la batalla que definirá el futuro. Anochece afuera y puedo oírlos, no con mis oídos, sino con algo más profundo, con el recuerdo de mi alma. Los aullidos están más cerca esta noche, más claros, y hay una nueva nota en ellos. No es hambre, ni ira, ni un desafío territorial. Es un sonido de triunfo. Es el sonido de una nación que se une, de un reino que proclama su ascenso. El tiempo de esconderse en la niebla y las sombras ha terminado. Para ellos, para nosotros, el tiempo de escondernos de la verdad también ha terminado, nos guste o no. Ahora lo entiendo. El objetivo de nuestra misión nunca fue erradicarlos. Era imposible. El verdadero objetivo era mantener la ilusión de que este mundo era nuestro. Mi mayor fracaso no fue perder la batalla, fue darme cuenta, demasiado tarde, de que el silencio no nos protegía. Solo retrasó el redescubrimiento de nuestro verdadero lugar en la cadena alimentaria. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para proteger el mundo? Da un corazón si crees que hay verdades que merecen ser contadas. Comenta, el bosque no se olvida si también sabes que el silencio puede ser un enemigo.